vamos a encontrar una aproximación de la integral entre menos 2 y 2 de esta función, utilizando sumas de Riemann por derecha, por izquierda y por punto medio. La integral definida entre menos 2 y 2 de esta función f de x, que es esta, tiene un valor que se consigue muy aproximadamente a través de las sumas de Riemann, en donde los f de xy son las alturas y los delta de x son la base. ¿De quién? De una serie de rectángulos que tenemos que construir. ¿Cómo se construyen esos rectángulos? Me dicen que son 4 subdivisiones entre menos 2 y 2. Entre menos 2 y 2, 4 subdivisiones. O sea que de todas maneras en menos 2, en menos 1, en 0, en 1 y en 2 hay unos puntos que yo debo tener en cuenta. Y ahí me salen entonces distancias para las bases correspondientes de todos los rectángulos. Esas bases van a valer una unidad. Se puede calcular delta de x como la cota superior menos la cota inferior, 2 menos menos 2 sobre el número de subdivisiones, que es 4, y entonces la base de todos los rectángulos va a ser igual a 1. Todos los rectángulos van a tener como base 1. Como el área de un rectángulo es base por altura, entonces ahora hay que calcular las alturas. Para calcular las alturas, entonces yo lo tengo que, primer caso, por la derecha. ¿La derecha de quién? De la gráfica. Esta es la gráfica de la función f de x. Por la derecha tomo la primera altura, por menos 1 levanto una perpendicular hasta cortar la gráfica. Esta será f de menos 1, este punto blanco. Y esa es la altura correspondiente al primer rectángulo. Por este punto trazo una paralela al eje x y una perpendicular por este para construirlo. Y así construyo todos los demás rectángulos. Por 0 levanto la perpendicular. Esta es la altura correspondiente al segundo y así sucesivamente. Ahora por la izquierda. ¿Por la izquierda de quién? De la gráfica. O sea que en el punto menos 2, que es la izquierda de la gráfica, levanto una perpendicular hasta cortar la función en este punto y ahí queda f de menos 2. Obviamente que esa es la altura. Por aquí trazo paralela al eje x, perpendicular al eje x, y este es el primer rectángulo. Y así los construyo todos. Este es un caso muy particular porque me habla del punto medio. Entonces debo calcular los puntos medios, por ejemplo, entre menos 2 y menos 1 es menos 1,5. El último, por ejemplo, entre 1 y 2 es 1,5. Se suman y se dividen por 2. ¿Cómo construyo las alturas de los rectángulos acá? Hagamos este ejemplo. Por el punto menos 0,5 levanto una perpendicular hasta cortar la gráfica. En este punto que será f de menos 0,5. Por ahí trazo una paralela al eje de las x y con estas dos perpendiculares por los dos puntos correspondientes voy construyendo entonces todos los rectángulos. Entonces ya conociendo las alturas y las bases de los rectángulos, lo que yo debo hacer ahora es puro trabajo de carácter aritmético y sumar entonces todas las áreas para encontrar las aproximaciones de la siguiente manera. Entonces procedamos a calcular las alturas en los diversos puntos en menos 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 1,5 en todos. Entonces hagamos un ejemplo con menos 2. F de menos 2 será la altura correspondiente a donde esté ese punto, menos 2. Entonces donde quiera que esté la x yo reemplazo por menos 2. Menos 2 al cubo, menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, más 3. Y eso me da menos 5. O sea que esta altura, si yo la voy a necesitar, va a ser menos 5. Y este es el punto f de menos 2. Por ejemplo, en este caso, que ya es con los puntos medios, podemos calcular f de menos 1,5, esta alturita pequeña. Lo mismo, donde quiera que esté la x, yo reemplazo por menos 1,5. Me queda menos 1,5 al cubo, menos 1,5 al cuadrado, menos 2 por menos 1,5 y más 3. Y eso me da 3 octavos. Así calculo yo todas las alturas y luego paso a sumarlas aplicando la fórmula que vimos en el video anterior. Para este caso, primer rectángulo, segundo rectángulo, tercer rectángulo, estos 4 rectángulos entonces están determinados acá, 3, 3, 1 y 3, multiplicado por el delta de x que me dio 1, y eso me da finalmente 10 unidades cuadradas. Aquí con el menos 5, 3, 3 y 1,
multiplicado por el delta de x, que es 1, eso me da 2 unidades cuadradas. Fíjense que es la suma de las alturas acá. Hay una discusión en términos en cuanto a esto, que no existen áreas negativas, entonces este 5 lo toman como positivo. Y en ese caso da 12 unidades cuadradas. Eso depende de cada profesor. Y en este caso me da entonces 1 multiplicado por 3 octavos, 29 octavos, 9 octavos y 15 octavos, y eso me da 1 por 56 octavos, y da 7 unidades cuadradas. GeoGebra yo lo hice y me dio esa integral entre menos 2 y 2, me dio 6,66. Esta está muy aproximada. Pero el estudiante puede preguntarse, profe, ¿y qué hizo con el límite cuando n tiende a infinito? Pues el límite cuando n tiende a infinito de una constante, de cualquiera de estas constantes, es la misma constante, o sea que no tengo problema con el límite. Aquí tomamos el área de cada rectángulo y luego lo sumamos para que nos dé 10 unidades cuadradas, pero como el 1 está en todos, que es el delta de x, entonces se factorizó lo mismo acá. Factorizamos el 1 y factorizamos el 1. Otra manera de hacerlo es ir calculando las áreas y se van sumando y se van colocando los resultados. Esta parte está por encima de la gráfica, la parte blanca, por encima de la gráfica, es lo que sobra. Y la parte roja es lo que falta, o sea, por ejemplo, esto está por dentro de la gráfica, pero no fue tenido en cuenta, aquí también, en estos casos. Eso más o menos se va compensando, en algunos no mucho, por eso los resultados son tan diversos. De like o suscríbase al canal de Aprende con Vladimir.